Durante su ministerio en la tierra, Jesús no solo cautivó a las multitudes con su sabiduría, sino que también ganó su confianza, respeto y admiración de manera profunda. Sus enseñanzas, su forma única de interpretar las Escrituras y sobre todo la manera en que trataba a las personas, desde los más humildes hasta los más poderosos, hicieron que multitudes lo siguieran. Era un hombre diferente, alguien con un mensaje que tocaba lo más profundo del corazón. Pero como sucede con cualquier persona que desafía el orden establecido, su éxito no pasó desapercibido. Jesús también despertó celos, odio y rechazo, y no solo de los fariseos y líderes religiosos, sino de aquellos que se veían amenazados por su mensaje. Entre ellos, uno de los más destacados fue Caifás. Caifás, el sumo sacerdote del templo en ese tiempo. Si pensamos en Caifás, debemos recordar que él era la figura religiosa más importante entre el pueblo judío. Era el responsable de entrar en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, y de ofrecer sacrificios en nombre de la nación. Sin embargo, a pesar de su alto cargo, fue un opositor de Jesús. Caifás se convirtió en uno de los principales responsables de la condena y muerte de Jesús. En este video, quiero contarte la increíble y, a la vez, devastadora historia del final de este hombre. Caifás, un hombre que podría haber sido el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador esperado por el pueblo, pero que, en su lugar, lo entregó a las autoridades romanas para ser crucificado. Lo que sucedió al final de su vida es algo que te dejará impactado y quizás te haga ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Pero antes de entrar en los detalles, quiero pedirte algo. Si te interesa este contenido, te invito a suscribirte a mi canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse, que está justo aquí abajo del video. Y si activas la campanita al lado, podrás recibir mis próximos videos directamente en tu dispositivo. ¿Listo para descubrir la historia? Pues vamos allá. Para entender el fin de Caifás, tenemos que comenzar desde el principio. Necesitamos comprender quién era él, cuál era su posición en la sociedad de su tiempo y cómo se entrelazaban las dinámicas religiosas y políticas. Entre el Imperio Romano y el pueblo judío en los días de Jesús. No todo lo que contaré está registrado explícitamente en la Biblia. Gran parte de esta información proviene de estudiosos y teólogos. Ellos han dedicado años a investigar los eventos históricos, políticos y culturales de esa época, basándose en documentos antiguos encontrados en las ruinas de Roma y Jerusalén. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es el resultado de un largo y profundo estudio de la historia que rodea a uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús. Cuando Cristo vino al mundo, la situación política y social de Israel y Judá era completamente distinta a lo que había sido en los tiempos del Antiguo Testamento. En lugar de estar divididos en dos reinos, como lo estuvieron en épocas pasadas, Israel y Judá ahora formaban parte del Imperio Romano, siendo la región conocida como Judea. Esta ocupación romana transformó radicalmente la vida de las personas, imponiendo un sistema de gobierno centralizado que afectaba tanto política como económicamente a través de altos impuestos. Además, las leyes impuestas por Roma eran tan estrictas que los judíos, como muchos otros pueblos bajo el dominio romano, se sentían cada vez más oprimidos, prácticamente esclavizados. En medio de este panorama de pobreza, injusticia y control, surgieron dos figuras religiosas con una influencia tan poderosa que su sombra se alargaba sobre todo lo que sucedía en el Templo de Jerusalén. Estas figuras eran Anás y Caifás, quienes ocupaban el cargo de sumos sacerdotes y no solo gobernaban en asuntos religiosos, sino también en los temas económicos y comerciales del templo. Ellos manejaban el comercio que se realizaba dentro del templo y supervisaban las finanzas del lugar. El poder de Caifás no fue un hecho aislado ni de casualidad. En el año 18 después de Cristo, se casó con la hija de Anás, lo que le permitió acceder a un control absoluto sobre el templo y las prácticas religiosas. Pero había más detrás de esto. Lo que realmente motivaba a Anás era su hambre de poder.
Él no quería que nadie más tuviera más influencia que él en Jerusalén, y mucho menos alguien que pudiera amenazar su control. Anás era un hombre corrupto, que utilizaba su posición para robar las ofrendas que los fieles dejaban en el templo, aprovechándose de la devoción de la gente para llenarse los bolsillos. Por otro lado, Caifás no era un hombre que pasara desapercibido. Era un hombre ambicioso, astuto y calculador, siempre buscando maneras de expandir su influencia y poder. No toleraba que alguien tuviera más admiración que él o que pudiera robarle el protagonismo. Además, poseía una notable inteligencia política que le permitía manejar relaciones estratégicas. Con esta habilidad, ganó el respeto de los romanos y mantuvo su posición dentro del sistema político de Judea, otorgándole un poder considerable tanto entre los romanos como entre los judíos. Sin embargo, a pesar de que tanto Caifás como Anás no estaban completamente de acuerdo con el dominio romano, su principal preocupación era no perder sus privilegios. Sabían que cualquier movimiento en contra del imperio podría poner en peligro su estatus, y por lo tanto actuaban conforme a la voluntad de Roma, buscando mantener el orden en la región. Es en este tenso contexto político y religioso que debemos entender las acciones de Caifás y Anás respecto a Jesús. Ambos eran parte de una secta que no creía en la resurrección ni en el juicio final. Estos conceptos, predicados constantemente por Jesús, atrajeron a muchas personas hacia él. Sus milagros y enseñanzas empezaron a desafiar las bases del sistema religioso que representaban. Lo que comenzó como una amenaza moral, pronto se convirtió en un peligro real para su poder. Jesús se volvió una piedra en el zapato para ellos, pues su popularidad amenazaba el equilibrio. El pueblo empezó a seguir a Jesús no solo por sus milagros, sino también por la esperanza de un reino distinto al que conocían, uno que no estaba gobernado por Roma, sino por Dios mismo. Con temor de que una revuelta popular pudiera estallar debido a la admiración del pueblo por Jesús, Caifás, Anás y otros líderes religiosos decidieron actuar para frenar su influencia. La preocupación aumentó cuando Jesús resucitó a Lázaro. Este milagro no solo impactó a los testigos, sino que también dejó aterrados a los fariseos y sumos sacerdotes. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, se describe cómo los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión urgente en el Sanedrín para discutir la creciente popularidad de Jesús. Dijeron: ¿qué estamos logrando? Ahí está ese hombre realizando muchos milagros. Si lo dejamos actuar, todos creerán en él, y entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nación. Este temor a perder el control sobre el pueblo y las posibles represalias romanas los llevó a idear un plan para arrestar y matar a Jesús. Sabían que debía hacerse en secreto, sin alarmar a las multitudes. Mientras Caifás reflexionaba sobre cómo arrestar a Jesús sin levantar sospechas, negociaba con las autoridades romanas para asegurarse de que Jesús fuera castigado de manera ejemplar. Entendía que si Jesús seguía atrayendo multitudes con su mensaje, las consecuencias podrían ser desastrosas para el control romano y los privilegios de los líderes religiosos judíos. Un día vieron la oportunidad perfecta: la traición de Judas Iscariote. Movido por su codicia, Judas aceptó entregar a Jesús por 30 monedas de plata, lo que equivaldría hoy a 15,000 pesos. El plan estaba claro: capturar a Jesús en un lugar apartado, lejos de las multitudes durante la noche, para evitar una posible revuelta. Este fue solo el comienzo de una serie de eventos trágicos. Después de la captura de Jesús, Caifás y los demás líderes se dirigieron al Sanedrín, donde manipularon a los miembros para justificar la condena de Jesús con acusaciones fabricadas. Sabían que necesitaban una acusación con suficiente peso para que los romanos, liderados por Poncio Pilato, tomaran una decisión que culminara en la condena a muerte de Jesús. Pilato, al interrogar a Jesús, no encontró ninguna evidencia que justificara tal castigo. Sin embargo, Caifás y los líderes incitaron a la multitud
a exigir su crucifixión, presionando a Pilato. Finalmente, Pilato, intentando lavarse las manos de cualquier responsabilidad, permitió que Jesús fuera condenado a muerte. Pero la historia de Caifás y Jesús no terminó con la crucifixión. Después de la resurrección de Jesús, Caifás se negó a aceptar los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión: el terremoto, el oscurecimiento del sol y la rasgadura del velo del templo. A pesar de estas señales, continuó persiguiendo a los seguidores de Jesús, encarcelándolos, torturándolos e incluso matándolos, como en el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Sin embargo, Caifás no podía imaginar que su tiempo de poder estaba por llegar a su fin. 3 años después de la resurrección de Jesús, fue descubierto usando su posición para enriquecerse. El Imperio Romano descubrió que había estado robando dinero del templo y beneficiándose de los impuestos recaudados. Esto llevó a su destitución, juicio y condena por alta traición. Según los historiadores, antes de ser llevado a Roma, Caifás fue severamente azotado. Las graves heridas sufridas durante el castigo le provocaron la muerte poco después. La caída de Caifás, el hombre que condenó a Jesús, fue marcada por un juicio final irónico. El poder y la arrogancia que había mostrado terminaron siendo su propia condena. En 1990, un descubrimiento arqueológico confirmó su existencia y posición como sumo sacerdote. Un osario con su nombre y restos de su familia fue hallado en Jerusalén. Este hallazgo arrojó nueva luz sobre su rol histórico, permitiendo entender mejor su influencia en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Sin embargo, muchas preguntas permanecen abiertas. Aunque parte de los eventos están documentados en la Biblia, otros provienen de registros históricos y arqueológicos, ofreciendo una imagen más completa, pero también llena de incógnitas. Lo que sabemos con certeza es que Caifás fue un hombre cruel, utilizado para cumplir un plan que llevó a Jesús a la cruz. Su historia es una advertencia sobre el uso del poder. La Biblia profetizó la muerte de Cristo como parte del plan de salvación. Aunque predestinado, esto no exime a Caifás y a otros de la responsabilidad por sus acciones. La historia de Caifás nos recuerda que tenemos libre albedrío y somos responsables de nuestras decisiones. Cada acción que tomamos refleja el tipo de fruto que producimos en nuestras vidas. Jesús comparó a las personas con árboles que deben dar buenos frutos. En Mateo 7:19 dijo: «Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego». Esta es una advertencia clara. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos y cómo nuestras decisiones impactan a los demás. Es un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestras acciones. La religión por sí sola no salva. Caifás y Anás eran líderes de la fe del pueblo de Dios, pero nunca tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Su conocimiento no los transformó. Conocían las leyes y tradiciones, pero no al Salvador. Mi deseo es que puedas pedir al Espíritu Santo que te revele quién es realmente Jesús y lo que significa para tu vida. No se trata de tradiciones o reglas, sino de conocer a Jesús profundamente y permitir que transforme tu vida. Esa relación personal es lo que realmente importa. Así concluye la historia de Caifás, un hombre que tuvo la oportunidad de reconocer al Mesías, pero eligió el poder y la ambición. Su legado nos recuerda el peligro de alejarnos de la verdad. Espero que esta historia te haya llevado a reflexionar sobre tu propia vida y decisiones. Si te ha impactado, te invito a compartir este mensaje con otros que puedan necesitarlo. Recuerda que el propósito de esta reflexión no es condenar, sino inspirar a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir una vida que refleje su amor y verdad. Si tienes preguntas o comentarios, me encantaría escucharlos. Puedes dejarlos aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto responderé en la medida de lo posible. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia y la historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video,
donde continuaremos explorando las enseñanzas y los eventos que cambiaron la historia de la humanidad. Que Dios te bendiga y hasta pronto.